Presidente, quise traer un documento de dos notas periodísticas que salieron hace ya cerca de 15 años, en el 2002, con el gobierno de Vicente Fox, referente al tema que hoy presentaré en cuanto a la recuperación de recursos del SAR-IMSS y del SAR-ISSSTE 1992-1997 para los trabajadores del apartado A que tienen su tutela en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el IMSS, y 1992-2007 a quienes tienen en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el ISSSTE. Lo voy a leer para explicar muchas cosas a partir del documento este. La Secretaría de Hacienda anuncia que todos los trabajadores que prueben que sus ahorros forman parte de los 20,000 millones de pesos tomados del sistema de ahorro para el retiro para gasto social, podrán reclamar su dinero para que les sea devuelto. La madrugada del 16 de diciembre, en la discusión del presupuesto de egresos para el 2003, la Cámara de Diputados autorizó al gobierno federal hacer uso de esos fondos que pertenecían a casi 34 millones de cuentas para el retiro depositadas en el Banco de México y que nadie había reclamado, según la Secretaría de Hacienda. Un día después, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, explicó que de los 20,000 millones de pesos olvidados por los trabajadores, 11,000 millones se utilizarían en el lanzamiento de Financiera Rural, a la que yo he hecho alusión, y mi grupo parlamentario y mi partido Nueva Alianza, referente a este tema, el nacimiento de la Financiera Rural con 11,000 millones de pesos de los trabajadores que no pudieron individualizar sus cuentas u olvidados, como decía en aquel entonces Francisco Gil Díaz. 8,000 millones serían para aprovechamientos en el campo, y el resto se guardaría en un fondo mediante el cual se pagarían a quienes reclamaran su dinero. Si había algún trabajador en aquel 2003, 4, 5 o posteriores, pudiese tener la posibilidad de 1,000 millones fondeados al IMSS para que recuperaran los dineros del sistema de ahorro para el retiro. La toma de los recursos, que en principio fue interpretada por analistas como una expropiación, se hizo con la idea de que los dueños de ese dinero habían muerto o no era posible identificarlos. Sin embargo, desde ayer, en aquella fecha del 2002, todos los trabajadores que acrediten tener aún fondos en las cuentas del SAR 92 podrán exigirlos. Cierro esta nota y me voy al exhorto que hago hoy al Gobierno de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Desarrollo Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, y por supuesto al acompañamiento de las organizaciones formales de los trabajadores que están tanto en el apartado A, llámese IMSS, apartado A, 123 constitucional, sector privado, o llámese la burocracia del apartado B, 123 constitucional, en donde estamos los trabajadores en el ISSSTE, o si somos estatales en algún ISSSTE local como es el ISSSTEZON. Lo hago porque el presidente de la República entre 2002 y 2017, ya a 15 años, hace algo muy importante, un anuncio me parece importantísimo, Enrique Peña Nieto, que no le hemos hecho eco nosotros, ni caja de resonancia. Nadie ha dicho nada sobre el acuerdo para el fortalecimiento económico y protección de la economía familiar, firmado el pasado día 9 de enero del presente año, sea hace 2017, entre el gobierno federal y los sectores laboral y privado. Laboral por el IMSS, privado por el IMSS, laboral por el ISSSTE, en una relación obrero-patronal, Estado-trabajadores, empresa-trabajadores, que estamos involucrados en esa seguridad social. Este acuerdo, compañeras y compañeros, posibilita
que los adultos mayores de 65 años que hayan cotizado durante el periodo 1992-1997 en el IMSS, o que hayan cotizado desde el año 1992-2007 en el caso del ISSSTE, puedan recuperar 54,000 millones de pesos que han sido identificados al estilo como se identificaron hace 15 años por la Secretaría de Hacienda, pero hoy con una institución muy importante que es la Comisión Nacional de Ahorros para el Retiro, la CONSAR, que ha podido en la línea del tiempo entre 1992 y 2017 ir limpiando las bases de datos a las que ellos tienen acceso. Primero, antes de las AFORES, antes de que existieran las AFORES, antes de 1992, que estaban en los bancos, los administraban los bancos, pues ellos, al traspasar y crear el sistema de ahorro para el retiro con una aportación a los trabajadores gratuita de un 2% al sueldo base de cotización, pues yo digo, toda una extraordinaria acción de aquel entonces de decir que vamos a tener una subcuenta de ahorro para el retiro y una subcuenta de vivienda tanto en el Infonavit IMSS como en el Fobiste ISSSTE, pero que era el gancho del nacimiento de las famosas cuentas individuales, que a los del IMSS se las dieron en el 97 con una reforma a la ley, y a nosotros, a los trabajadores, en el 2007, en el caso del ISSSTE, en donde nacen las cuentas individuales, y que por cierto, especialistas en la materia, están preocupadísimos por la situación que acontece en las pensiones en lo general, pero particularmente con el nacimiento de las cuentas individuales. No tuvieron la visión, nuestros compañeros del gobierno federal, no tuvieron la visión de aquel entonces de juntar, porque prácticamente eso fue una limpia, limpiar las cuentas y sumar 20,000 millones de pesos. Nunca se les ocurrió que las pensiones de los trabajadores, las necesidades de los trabajadores, que al fin eran dineros de ellos, pudieron haber sido para atender la problemática tan seria que tenemos ahorita en el sistema pensionario del país. ¿Cuál es la preocupación de un servidor y de Nueva Alianza? Que hoy el presidente Peña le ha hecho una campaña intensa, creo que la hemos visto en los medios de comunicación, para que 3 millones de trabajadores vayan y busquen esos 54,000 millones de pesos. De 3 millones de trabajadores han acudido 5,400 trabajadores, han retirado una cantidad importante, cerca más o menos de 6,000 millones de pesos de los 54,000 millones de pesos. Quedan casi 48,000 millones de pesos que pueden ser reclamados por quienes hayan estado en su condición de una relación laboral correcta, obrero-patronal, ya sea en el IMSS, ya sea en el ISSSTE. Pero que con lo que leí ahorita y con lo que hicieron con 20,000 millones de pesos, y tenemos registrado que luego en 9 años la CONSAR volvió a limpiar entre ese año 2002 y el 2011 otro número importante de cerca de 8,000 millones de pesos que tampoco se los dieron a los trabajadores. Hoy hablamos de 54,000 millones de pesos. El exhorto es para que no quede ningún trabajador que esté en esa condición o familiar de trabajador que desconozca el beneficio del acuerdo para el fortalecimiento económico y protección de la economía familiar, que tiene un dineral ahí para ser reclamado debidamente. He de decir que con el equipo de un servidor y en una ocasión, en coordinación con nuestra diputada Ana María Luisa Valdés, atendimos una reunión en Navojoa con los municipios de Navojoa, Echojoa y Benito Juárez. Y hoy hay una nota periodística de una visita que hizo la diputada a la Ciudad de México, en donde visitó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Y me da mucho gusto saber que nuestra compañera diputada, con la explicación de menos fuerza, podríamos decir, de Nueva Alianza por ser menos, que iniciamos esta jornada de asesoría gratuita
para ayudarle al trabajador que esté en estas condiciones, ella esté teniendo todo un éxito y próximamente, según nos comentan, la visita de autoridades del gobierno federal para hacer kioscos de información en donde los adultos mayores puedan ir a asesorarse gratuitamente y de la mano de las instituciones puedan ir a las AFORES, a las administradoras de fondos para el retiro, para que les entreguen el recurso a cualquiera de los que hayan tenido esa relación en el IMSS o cualquiera que haya tenido la relación en el ISSSTE. Nos parece extraordinario. En alguna ocasión, en la mesa directiva de la que pertenecí muchos años en el ISSSTE, reclamé muy fuerte esto, y lo vuelvo a hacer. No es justo que le estemos dando publicidad a 54,000 millones de pesos de 3 millones de trabajadores posibles y que a la vuelta de los meses nos digan que no fueron identificados, que no fueron por ellos y que por tanto esos dineros no son de los trabajadores. Cuando los trabajadores tenemos dos grandes instituciones, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social y en el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que tienen un serio problema en pensiones y en servicios médicos. Me parece entonces que este punto de acuerdo que hago y que les pido me apoyen, debe de tener una profunda difusión, esperanzado en que no vayamos a cometer otra, porque ya han hecho dos en los últimos años, otra barbaridad con los recursos de los trabajadores, diciendo que no hay quien lo reclame, que no vino el trabajador a decir aquí está. Recordemos una cosa, de los 20 millones de trabajadores y afiliados pasaditos que tiene el IMSS, muchos ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Es gente pobre, es gente necesitada, es gente en muchos sentidos que ignora los procedimientos administrativos, es gente que requiere la mano del funcionario limpia, la orientación transparente en una época donde hablamos de combate a la corrupción y de transparencia, en la que debiéramos de ir por todos. Y luego sí, estoy convencido de algo, seguramente no encontraremos a los 3 millones de trabajadores, ni encontraremos la devolución o lograremos la devolución de los 54,000 millones de pesos. Pero que vayan todos los que son y los que están, que todos vayan y que lo que quede en una próxima reunión Nueva Alianza hará una propuesta de qué podemos hacer con los recursos que no sean identificados antes de que sean utilizados en otra área del gobierno federal. El acuerdo es único. La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con el apoyo de las organizaciones formales de los trabajadores, intensifique las acciones de difusión, información y asesoría con el propósito de que se apoye adecuadamente a las personas que se encuentran en los supuestos que les permiten obtener la devolución de los recursos que les correspondan por concepto de aportaciones realizadas dentro del periodo comprendido del año 1992 a 1997 en el caso del IMSS y 1992-2007 en el caso del ISSSTE al Sistema de Ahorro para el Retiro, mejor conocido como SAR 92. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente asunto sea considerado de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión. Atentamente, Hermosillo, Sonora, 24 de agosto de 2017, ciudadano diputado Fermín Trujillo Fuentes. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado.